Gracias por continuar con nosotros. Momento entonces de darle la bienvenida. Su debut en el Deportivo, Ismael. Conoce la casa, es amigo de Aviala Televisión. Claro que sí. Pero vamos debutando entonces en la cancha ahora. Deportivo, debutando en la cancha de Aviala. Ahora estaba más en el tema cultural con Saraí, pero bueno, pues chocho de estar en casa en Aviala. Muchísimas gracias por tener unos minutos de su tiempo, no, por favor, para hablarnos de este proyecto importante que va teniendo Bolívar. Si bien hace 2 noches mucha gente quedaba fantaseada, le decía, con la idea de que la institución paceña, el Club Bolívar, pueda tener una casa propia, pueda tener un estadio propio, pueda entonces comenzar a jugar sus partidos como tiene que ser, en un estadio de primer nivel, jugando con cabinas apropiadas para el sector de la prensa, con vestuarios aprobados por la FIFA, tantas cosas por decir por este proyecto, Ismael. Sí, desde luego, era una necesidad más que importante para el club, ¿no? El que el Bolívar tenga una casa propia, una casa remozada, nueva, con todo lo que manda la FIFA y el tema contemporáneo hoy era vital. Entonces, lo que pasó el lunes fue uno de los pasos más importantes dentro de lo que yo considero la historia del club y estamos muy contentos por haber iniciado esto, que no terminó el lunes, todo lo contrario, empezó el lunes para poner manos a la obra y que esto cada vez se haga más real, ¿no? Es esto como tú dices, empieza. Acaba de empezar, se va viendo de momento los presupuestos que se manejan para tener uno de los escenarios de primer nivel, como debería tener nuestro país. Sin duda alguna va a ser el más importante. Entonces, dejando de lado probablemente incluso al Estadio Hernando Siles, donde se juega eliminatorias. Desde luego, es un estadio que por sus características y por dónde está, hace que tenga unas características singulares, ¿no? Estamos 107 metros más alto que el Hernando Siles, entonces eso hace que ya la información para los equipos extranjeros sea completamente negativa, ¿no? Que cuentan la altura con escalímetro, eso ya es tener una ventaja. Pero desde luego que es un proyecto pensado no solamente para el club, y esto lo repetimos siempre, porque es una infraestructura que está pensada no solamente para el club, sino pensada para la ciudad y para el fútbol boliviano. Yo creo que cosas como esta deberían pasarle a todos los clubes. Yo veía con mucha emoción, por ejemplo, el partido de anoche en Guavirá y ver esa caldera del diablo llena de gente y me imaginaba un nuevo escenario para Guavirá. Yo creo que es muy posible que Wisterman juegue en su propio estadio, que Blooming lo haga en su propio estadio y que esto que está pasando con el Club Bolívar sea como un efecto contagio para los otros clubes que tanta falta le hacen, ¿no? Tendrá que ser una bisagra y como tú lo decías, y nos quedamos en esas justas palabras. Primero, ¿dónde está? Porque es demasiado fácil llenar un estadio, y nos los decía don Javier Ortuño hace algunos meses. Llenar Tembladerani aproximadamente le toma al Bolívar unos 10-15 minutos por la cercanía, ¿no es cierto? Tienes el teleférico que llega muy cerca, tienes el transporte público por todo lado, la zona sur tampoco llega a estar muy lejos por algunas vías de acceso. Desde luego, Tembladerani está en un enclave, pero estratégico dentro de la ladera, del barrio, la avenida Buenos Aires, la avenida Landaeta, Jaimes Freire, estamos con el teleférico en el Alto en 5 minutos, entonces a nivel accesos estamos muy bien, el estadio está pensado para eso, para que no solamente sea un tema del club, sino que sea un tema barrial. Uno de los objetivos principales del proyecto es aprovechar y sacarle el beneficio al máximo a dónde está el proyecto, a dónde está situado, para que poco a poco Tembladerani vuelva a recuperar y vuelva a revitalizarse y por qué no pensar en un barrio celeste, no solamente en un estadio celeste, ¿no? Hace algunos meses llegó Marcelo Claure y anunciaba por ahí la idea de tener una refacción al Estadio Hernando Siles para tener al público más pegadito, hacia la gente y que se le pueda hacer sentir al visitante que es visitante, algo claro, que de a poco se ha ido perdiendo en el Estadio Hernando Siles. Si bien tanto la curva norte como la curva sur sí están apoyando completamente, tanto los sectores de recta y preferencia cuando ingresan los equipos están un poquito alejados. Sí, los estadios de los clubes más importantes que tienen pista atlética las están retirando, ¿no? El mismo Saint-Denis en Francia ha retirado su pista atlética para que precisamente se pueda sentir esa localía. El proyecto contempla eso, ¿no? La remodelación del Siles
sí es un tema muy delicado que yo tengo que confesarlo, tengo una debilidad por el Hernando Siles, me parece que es un gran edificio y que es la catedral del fútbol boliviano y que deberíamos mantenerla, pero el proyecto del club piensa en lo contrario, piensa en más bien hacer sentir esa localía, hacer sentir al público a metros de la cancha, inclusive los bancos de suplentes están pensados como el Old Trafford, ¿no? Que estás tú sentado al lado del cuerpo técnico. Entonces yo creo que es un estadio en que va a ser muy difícil ser visitante por la cercanía de las personas y por esa efusividad que tiene la hinchada celeste. Lo vemos muy parecido a la Bombonera. ¿Con cuántos palcos va a contar este escenario? Sí, me decían mucho eso, que había mucha similitud con la Bombonera, con el Campbell de Melec, y porque junto con el Estadio del Bolívar, los tres que mencionamos tienen una restricción muy importante, que son sus límites, sus bordes. Si uno piensa en la Bombonera está rodeada de calles que no tienen más de 8 metros. Si uno ve el Campbell está en pleno centro, que tienen calles muy complicadas, pero el predio de Tembladerani tiene eso elevado al cubo, porque aparte de estar en un área completamente restringida, ninguno de sus lados es igual. Entonces hay mucha restricción de borde, por lo tanto lo que nos obliga a hacer eso era plantear un diseño vertical y crecer en altura. Por lo tanto, las bandejas, las populares y los palcos marcan un poco esa similitud con otros escenarios, pero sin necesidad de copiarlos, ¿no? Se va a tener no solamente palcos, se va a tener, nos anunciaban, otros sectores por fuera del estadio, una especie de museo, como lo van teniendo los grandes clubes a nivel mundial. Desde luego, porque es un escenario que está pensado para 24/7. No, que tampoco es un invento, nosotros no estamos inventando nada. Los grandes clubes están trabajando de esa manera sus infraestructuras. Un proyecto que no cierre, que solamente cambie en el día del partido. Y eso lo hacemos con equipamientos comerciales debajo de las graderías que puedan servir al barrio, que puedan revitalizar al barrio. Estamos hablando de supermercados, de plaza de comidas, de posiblemente agencias de bancos, lo que el barrio necesite. Obviamente con un estudio previo, y eso está resuelto con un estudio previo, ¿no? Entonces es un escenario que no cierra, es un escenario que se mantiene abierto toda la semana para en beneficio del barrio. Lo único que va a hacer es cambiar el día del partido, porque van a funcionar de otra forma, para que inclusive el socio pueda ir antes al estadio, cenar en el estadio y después entrar a su palco a ver el partido. Entonces es una reingeniería de cómo ver el fútbol boliviano y de cómo apreciar un espectáculo deportivo. De a poco entonces, de cierta manera y con ayuda de la arquitectura, se va tratando de darle la autosuficiencia económica a los clubes, de que puedan aprovechar sus espacios. Como tú lo decías, si bien no se puede extender, a lo vertical se tendrá que aprovechar de alguna manera. Desde luego, porque hay que hacer de la restricción una oportunidad. Y la mayor restricción que tiene el predio de Tembladerani es su geometría y sus colindancias. Hay un problema de borde tremendo en Tembladerani que hemos tratado de sacarle el mayor rédito posible, y ese rédito convertirlo en posibles recursos que hagan que el Club Bolívar sea autosuficiente, que con los recursos comerciales que genera el estadio se pueda mantener el club perfectamente. Esa es una de las grandes, puntos a favor que tiene el proyecto y que a Marcelo le llamó la atención, por eso la aprobación y por eso la presentación, ¿no? Cumple con los requisitos, son 32.000 espectadores que van a tener, con los requerimientos de FIFA, tener los 80 centímetros de espacio hacia atrás, los espacios hacia los costados, para que cada uno y todos los espectadores que se den cita puedan estar cómodamente sentados. Sí, desde luego, desde luego. Es un estadio que ha pasado por varias revisiones, por los planos del proyecto, inclusive se fueron evaluados por el Comité de Fútbol del Fútbol Club Barcelona. Entonces cumplen con todas las especificidades técnicas que debería tener un equipamiento de primer nivel, ¿no? Vestuarios, la sala de doping, la sala mixta, que ahora tiene que estar bien planteada, y eso también ha pasado revisiones con todas las exigencias que nos pide Conmebol. Entonces es un escenario que está pensado para no solamente satisfacer las necesidades locales, sino internacionales, ¿no? ¿Para cuándo estaría proyectado más o menos? A mediados de 2020 nos indican. Sí, está todo como debe ser, si hay voluntad política desde luego y todo lo más, que confiamos plenamente en ello. Nosotros creemos que para el 2020 el Bolívar ya puede estrenar su estadio, ¿no?
obviamente que es un proyecto que requiere muchos subproyectos. Ahora yo entiendo en redes sociales y en todas las... toda la prensa está muy preocupada por la fecha del inicio y que quieren ver el inicio y que quieren una fecha fija, como todos nosotros. Yo soy el primer interesado en poner la piedra fundamental mañana, pero hay que entender que este proyecto de esta envergadura tiene muchos subproyectos y uno de los subproyectos que vienen antes de este primer paso es reubicar una cancha de entrenamiento para el plantel. Antes de hacer el estadio tenemos que ubicar una cancha donde el primer plantel entrene todos los días, durante 2 años, año y medio que dure la construcción, donde entrenen las escuelas, donde se vayan los de la preprofesional que todavía viven en la pensión de Tembladerani. Entonces, todavía demanda un tiempo previo al inicio de la obra de esta clase de contingencias que nosotros tenemos que ver antes de la piedra fundamental. Una vez iniciando la obra, ¿se habla de cuántos meses? ¿18? Sí, 15 meses. Con año y medio, dependiendo obviamente del flujo económico, año y medio, 2 años, estamos con todo listo. Comúnmente, y te lo digo, felicidades por el proyecto, porque es uno de los proyectos arquitectónicos más grandes que se ve en la historia del deporte en nuestro país. Cuando hay críticas de un lado y del otro, probablemente se está haciendo bien las cosas, ¿no es cierto? Sí. Cuando te critican los propios y los extraños también, sí. Al parecer entonces se va marchando por la ruta exacta. Yo creo que sí, porque bueno, el fútbol es un deporte de pasión, es un deporte que no admite a veces hasta un nivel de raciocinio claro entre los que critican, pero a mí me parece que es válido, que cualquier crítica es válida, que yo creo que para un proyecto de esta envergadura, antes de prepararte para los aplausos, tienes que prepararte para las balas. Así que estamos para eso, sabíamos que iban a venir y sabemos que vienen del apasionamiento de la gente, ¿no? El Bolívar no es toda Bolivia, sabemos que hay hinchas de cualquier otro equipo que pueden decir sí, no, me gusta, no, pero que al fin de cuentas es un trabajo que está hecho con una responsabilidad y con una humildad bárbara, con mucho trabajo y pensando seriamente los intereses del club y del fútbol boliviano. Yo creo que es un proyecto encarado no ayer ni antes de ayer, es un proyecto que tiene más de 5 años en maduración, en elaboración, hace 1 año y medio ya muy de cerca de la mano de Guido Loaiza, trabajando codo a codo con Álvaro Loaiza, con José Manuel Gorjón. Es un proyecto que en la noche del lunes llegó a un punto en el que se tiene que trabajar y se tiene que encarar con mayor seriedad. En ese camino estamos y creemos que todos los comentarios, positivos o negativos, son válidos y están siempre en pro de enriquecer las cosas. Así que bienvenidos. Ese nombre se mantiene entonces. Se mantiene. Estadio Libertador Simón Bolívar, tal cual ocurrió, donde se han jugado partidos de eliminatorias. Pelé ha pisado se mantiene. Lo que quedaba de aquel gramado, pero en ese mismo escenario. Se mantiene por una cosa clara y básica, que la mística no se compra ni se hace. Hoy en día, con mucha tristeza tengo que decir, la hinchada del Atlético de Madrid hace proclamas populares, hace huelgas, hace manifestaciones públicas porque no quieren jugar en el Wanda Metropolitano, porque quieren seguir jugando en el viejo Vicente Calderón, porque el Vicente Calderón, pese a que es chico, que no cumple con las necesidades de toda la mayoría, los mayores socios que hay, tiene mística. Y el Wanda Metropolitano, según los hinchas del Atlético de Madrid, no la tiene. Y hay algo que no puedes tú conseguir con un excelente, un mediocre o un intermedio proyecto de arquitectura, que es lograr la mística. Nosotros tenemos eso ya. El estadio de Tembladerani, el estadio Libertador Simón Bolívar tiene una historia previa, tiene una tradición previa. Esto solamente pretende reforzarla. La mística no se compra ni se hace. Y creo que vamos en ese camino. Muchísimas gracias, Ismael. Favor, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. Gracias por dejarnos estas imágenes y estamos seguros de que en algún tiempo más vamos a estar ya preparándonos para la inauguración y hacer la cobertura de este evento que va a marcar otro hito dentro de la historia del Club Bolívar, que ya está próximo también a ingresar a su centenario. Desde luego, es un anhelo de todos comenzar lo más antes posible. Yo soy el primer interesado y entiendo también entre comillas, la desesperación de la gente por tener una fecha, pero me parece que esto ya es una luz grande por donde avanzar. Este es un norte, una dirección que el club ya tiene y que no contaba. Entonces el lunes se ha dado un paso fundamental. De aquí en más, simplemente hacer las gestiones, allanar el camino para que
en pocos meses podamos decir, está la piedra fundamental, señores, empezamos con el estadio, que es lo que todos queremos. Muchísimas gracias, No, Ismael, por favor, nuevamente. un placer. Muchísimas gracias. Y vamos a hacer todo lo posible, por supuesto, para seguir de cerca el paso a paso, como lo dice Ismael, para revisar cuándo tendrá la fecha de inicio este estadio de Tembladerani. Momento de la pausa, ya volvemos con más.